Bueno, entonces como dijimos, la regulación de la presión se hace a corto, a mediano y a largo plazo. La regulación a corto plazo se hace mediante el sistema nervioso. Vamos aquí, en este caso, lo que hemos descrito en la anterior clase es cómo el reflejo nervioso autónomo regula la presión arterial. Adivinen, el sistema nervioso parasimpático, ¿cómo regularía la presión arterial? ¿Bajando la presión o subiendo la presión? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo? Valeria, ¿te acuerdas? Sí, el parasimpático. Como recordarán, se necesita de dos vasoreceptores, son aquí los que actúan, los cuales para ser estimulados tiene que haber un aumento de la presión arterial. Entonces, como sabíamos, existen varios receptores a nivel del callado aórtico, que son los vasoreceptores aórticos, que tienen que haber una presión mayor a 70 milímetros de mercurio para que sean estimulados, y los vasoreceptores del seno carotídeo, que tienen que haber una presión mayor a 55 milímetros de mercurio para ser estimulados. Estos vasoreceptores aórticos, al estimularse, estimulan al nervio de Sion, el cual se conecta con el nervio vago. Y los del seno carotídeo, al estimularse, los vasoreceptores, el estímulo pasa al nervio de Hering, al glosofaringeo, o sea, el noveno par craneal. Estos dos van hacia el bulbo y pasan específicamente al núcleo solitario, el cual, de ahí, dependiendo si se estimula el parasimpático o al simpático, el parasimpático va al núcleo ambiguo derecho y izquierdo. Y de ahí, esta información pasa, se estimula al nervio vago derecho e izquierdo, los cuales, el derecho estimula al nódulo sinusal y al izquierdo al nódulo auriculoventricular, los que van a producir que baja la frecuencia cardíaca. Y al bajar la frecuencia cardíaca me van a disminuir el gasto cardíaco, por lo tanto me bajan la presión arterial. ¿Ya? Entonces el parasimpático, ¿qué me va a hacer? Bajar la presión arterial. ¿Cómo? Bajando la frecuencia cardíaca. En cambio el simpático se produce cuando no hay estímulo de estos vasoreceptores. ¿Ya? Entonces, cuando no hay estímulo de los vasoreceptores, en el núcleo solitario directamente se está estimulando al sistema reticular, al núcleo reticular. Entonces, mediante el simpático, como ustedes saben, la cadena simpática, los ganglios y los nervios simpáticos se encuentran laterales a la columna vertebral. Estos nervios se unen a los ganglios, por eso son pero eso es en el órgano efector, órgano efector. ¿Ya? Entonces, estos nervios llegan hasta intermedio lateral, de ahí salen hacia el asta anterior y de ahí va hacia los ganglios. Los nervios que están antes de los ganglios son los preganglionales. Los que salen de los ganglios son los postganglionales. Y así van a ir a inervar o llegan hacia el corazón, al nódulo sinusal y a la musculatura de los ventrículos. Y ahí van a actuar sobre los receptores beta 1, específicamente a nivel nodo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca. Y igualmente llegan así en los vasos sanguíneos como células arteriolas.
y las pequeñas venas o vénulas, lo cual produce vasoconstricción para que sí aumente el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco y aumente la presión arterial. Una pregunta. ¿Alguien ha revisado esto en el libro de Guyton? Paula, ¿hasta mi tiempo? ¿Qué pasa con el parasimpático a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Produce vasodilatación? Si el simpático te produce vasoconstricción, el parasimpático te produce vasodilatación. Yo creo que no. ¿Por qué siempre que pregunta algo es lo contrario? No. Es que uno supone, cree que está, pero tiene que revisar el libro. Por ahí yo me estoy equivocando. Creo que no, porque el parasimpático no es como que inhibe la desvalorización. No Sí. Pero en este caso, ¿qué pasa? Dice que mantiene una vasomotilidad a nivel de los vasos, de las arteriolas y vénulas. O sea, mantiene un tono vasomotor. O sea, que no está ni contraído ni dilatado cuando no está actuando el simpático. El simpático sí te produce vasoconstricción por la noradrenalina y la adrenalina. En este caso, noradrenalina por el sistema nervioso central, porque la adrenalina solo se produce en la glándula suprarrenal. Entonces sí te produce el simpático vasoconstricción. En cambio, el parasimpático mantiene un estado de vasomotor. O sea, se mantiene en el mismo tono. Se mantiene un tono vascular ni dilatado ni contraído. ¿Ya? Eso revisen el libro, consulten en cualquier buscador. ¿Ya? Es lo que expresa Guyton. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre esto? Sobre la regulación a corto plazo por el sistema nervioso autónomo. Por esto, esta es lo más, cómo se regula lo más rápido posible la presión arterial. Entonces, hipotensión ortostática, como decimos, pasamos de la posición de recostados a ponerse al pie, y dice que existe una disminución brusca de la sangre hacia la arteria aorta y la carótida. Por lo tanto, el sistema reticular es estimulado, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, dice que hay una llegada sangre abrupta hacia el cerebro. Más o menos explica que esta es la causa por la cual se produce ese mareo al pararse de golpe. Quimiorreceptores. Los quimiorreceptores también son los encargados de regular la presión arterial. Entonces, como dice ahí, son células quimiosensibles. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentran estas? Se encuentran igualmente a nivel del callado aórtico, que serían los quimiorreceptores aórticos, igual a nivel del seno carotídeo, los quimiorreceptores carotídeos. Pero estos no son estimulados por la presión, sino son estimulados por el oxígeno, el CO2 y el hidrógeno. ¿Ya? En este caso sería la ausencia de oxígeno, el exceso de CO2 y el exceso de hidrógeno. Igualmente dice que son 5 quimiorreceptores, 2 en el carotídeo y 3 en el aórtico. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Cuando existe una hemorragia, por ejemplo, entonces, como ustedes saben, va a salir menor cantidad de sangre del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, aparte va a existir una acidosis metabólica, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a haber ausencia de oxígeno, va a haber menor cantidad de oxígeno y va a haber exceso de CO2 e hidrógeno. Entonces, estos quimioreceptores se estimulan igualmente, ¿ya? Entonces, al haber hipotensión, entonces aquí el que va a estar estimulado es a nivel del bulbo, el sistema, por el núcleo solitario, el sistema reticular. Por lo tanto, va a haber una influencia del simpático, uno para aumentar la frecuencia cardíaca, otro para aumentar la fuerza de contracción de los ventrículos y por lo tanto me va a aumentar la presión arterial. Igualmente, esto provoca que a nivel de los vasos sanguíneos, específicamente las arteriolas y las pequeñas venas, exista una vasoconstricción, ¿ya? Entonces, igualmente, hay una influencia aquí para que haya aumento de la presión arterial. Pero en sí, estos quimioreceptores ya lo vamos a ver cuando veamos fisiología respiratoria, que juegan un papel importante a nivel pulmonar, aumentando la frecuencia cardíaca para tratar de eliminar este CO2 e equilibrar los hidrógenos. Reflejos de la aurícula derecha. Entonces, los receptores de la aurícula derecha, ya. Entonces, como ustedes saben, la sangre llega a la aurícula derecha. ¿Por qué venas? ¿Qué venas? La cava superior y la cava inferior. Entonces, es la primera cavidad que recibe la sangre de todo el cuerpo y esta tiene receptores, ¿ya? Entonces, estos receptores de la aurícula derecha, por ejemplo, se encuentran cerca del surco terminales, donde se encuentra nódulo sinusal, ¿ya? Entonces, cuando existe una gran llegada de sangre hacia la aurícula derecha, entonces esta se va a distender mucho más, ¿ya? Entonces se estimulan estos receptores, los cuales van a estimular al nódulo sinusal y al haber mayor estímulos al nódulo sinusal va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aliviar la llegada de sangre a la aurícula derecha y sea bombeada. Entonces, este aumento de la frecuencia cardíaca por la estimulación de los receptores que se encuentran en la aurícula derecha se llama el reflejo de Banvich, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este reflejo de Banvich? Aumenta la frecuencia cardíaca y así trata de aliviar la gran cantidad de sangre que le llega a la aurícula derecha y a las demás cavidades del corazón. Otro, tenemos la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? Natalia, Chungara. Listo. Así podemos hablar de esto. Andrea, voy a checar así. Buenísimo país. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética o también conocida como vasopresina? ¿Dónde? En el hipotálamo. Y en la hipófisis, en la adenohipófisis o neurohipófisis. En la neuro. Pero, como dice Andrea, existe el núcleo supraóptico y supraventricular a nivel de la hipófisis. Ahí es donde se produce la hormona antidiurética. Y baja de la hipófisis
los nervios, las acciones se prolongan hacia la neurohipófisis, ¿ya? Entonces, de ahí se va, del hipotálamo pasa a la neurohipófisis para ser secretada la hormona antidiurética. Y gracias a esta hormona diurética, los riñones no se orina más o menos entre 1.5 a 2 litros. Si no existiera la hormona antidiurética, se podría orinar entre 6 a 8 litros día, ¿ya? Entonces, gracias a esta hormona diurética se produce esto. Entonces, cuando existe gran llegada de sangre al nivel de la aurícula derecha y se estimulan los receptores, ¿ya? Entonces estos están conectados al hipotálamo. Entonces este reflejo hace que se inhiba la producción de la hormona antidiurética a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, no se va a secretar en la neurohipófisis. Entonces va a haber mayor cantidad de orina. Por lo tanto, si se elimina mayor cantidad de orina, el retorno venoso aumenta o disminuye. Disminuye. Por lo tanto, va a haber menor llegada de sangre a la aurícula derecha y a las demás cavidades, disminuyendo el volumen telediastólico. Por lo tanto, me va a bajar el gasto cardíaco, bajando la presión arterial. Entonces, esto gracias a la hormona antidiurética, a la inhibición de la hormona antidiurética. Igualmente, cuando estos receptores son estimulados por la gran llegada de sangre, se produce el factor natriurético auricular. Este factor natriurético auricular es secretado a la sangre, llega a los riñones y hace que se elimine más sodio, ¿ya? Entonces aumenta la eliminación de sodio por los riñones, ¿ya? Por lo tanto, ustedes saben que el sodio igual arrastra agua. Por lo tanto, igualmente me va a aumentar o me va a disminuir el retorno venoso para que disminuya la presión arterial. Entonces, esto gracias a los receptores de la aurícula derecha. Igualmente existe una respuesta isquémica del sistema nervioso central frente a la presión arterial. Como ustedes saben, existen vasos sanguíneos los cuales van a irrigar el tallo encefálico inferior, como ser el hipotálamo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal. Entonces, ¿ustedes saben lo que es una isquemia? ¿A qué me refiero con isquemia? La falta de irrigación sanguínea. Es una falta de irrigación Sanguínea. a un órgano o a un tejido específico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay tumores a este nivel, entonces comprimen los vasos sanguíneos y no va a existir eliminación del CO2. Entonces el CO2 aumenta en el tejido cerebral y va a estimular a los receptores, a los quimiorreceptores centrales, los cuales van a estimular al sistema reticular. ¿Qué pasa cuando se estimula el sistema reticular? ¿Qué funciona? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Entonces, hasta el estímulo del simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción de los ventrículos, existe una vasoconstricción, por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Es por eso que estas personas que tienen tumores y se produce una isquemia y aumenta el CO2, van a tener tendencia a la hipertensión. Entonces, ¿cómo resumimos los estímulos a corto plazo? Entonces, mediante los vasoreceptores, los quimiorreceptores, los receptores que se encuentran a nivel de la aurícula derecha,
esto sería mediante regulación de Babbage, inhibición de la hormona antidiurética y estimulación de la secreción del factor natriurético molecular. Entonces, mediante esto sería la regulación a corto plazo. ¿Ya? La respuesta es químicamente. No, esto explica en el libro de Guyton por qué se produce hipertensión en las personas que tienen tumores, sobre todo a nivel de los centros encefálicos inferiores. O sea, te hablo de hipotálamo, protuberancia y bulbo raquídeo. Regulación de la presión arterial a mediano plazo. Entonces, esta regulación a mediano plazo tiene un factor hormonal. Primero, dentro de este factor hormonal tenemos a las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Cuando nos referimos a catecolaminas, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la adrenalina y a la no adrenalina. La adrenalina, como ustedes saben, se produce a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Como ustedes saben, llevaron mixto, la médula tiene una corteza y tiene una médula, la cual está más profunda, y ahí es donde se produce la adrenalina. En cambio, a nivel del sistema simpático se produce noradrenalina y también se produce adrenalina. Pero a nivel de la médula suprarrenal solo se produce adrenalina, no noradrenalina. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en situación de estrés, ¿ya? Entonces se estimula al sistema nervioso simpático. O sea, en una situación de estrés va a haber estímulo de los centros superiores, de la corteza, del hipotálamo, de la protuberancia, ¿ya? De la hipófisis. ¿Qué más se estimula? Bulbo raquídeo, y entonces va a haber descarga de adrenalina. Igualmente este estímulo se da a nivel de la glándula suprarrenal, entonces igual existe descarga de adrenalina. ¿Y esta adrenalina qué me va a producir? A nivel del corazón va a estimular a los receptores beta 1. Y al estimular los receptores beta 1 en el nódulo sinusal, ¿qué pasa, Valdivieso? ¿Cómo aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cómo aumentaría la frecuencia cardíaca? La noradrenalina y la adrenalina en el nódulo sinusal. Aumentando las contracciones. Claro, aumenta las contracciones y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Qué se permeabiliza? ¿Qué receptores corren? ¿O qué canales, si quieres? Calcio. ¿Qué dice Ariana? Nicole. Javier, ¿cuál que hago? ¿Sí, Javier, no? ¿Estudiando? No, no explíquelo. Aumenta, o sea, ¿Qué receptores tienen? O sea, ¿qué canales se tienen que permanecer para que haya un aumento de la despolarización? Para que lleguen más estímulos que aumente la despolarización. ¿Quién maneja la despolarización en el músculo cardíaco? En este caso, el nodo sinusal. Sodio. Permanecer los canales de sodio, por lo tanto,
existe la despolarización. Esto gracias a la noradrenalina y a la adrenalina. Igualmente aumenta la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y aumenta la presión arterial. Igualmente a nivel de los vasos sanguíneos, igualmente va a haber una vasoconstricción para que aumente el retorno venoso, ¿ya? Y igualmente aumente la presión arterial. Esa vasoconstricción igual se da en las venas, ¿ya? Sobre todo en los miembros inferiores, ¿ya? Porque como ustedes saben, las venas acumulan más o menos entre el 65 al 70% de la sangre venosa, ¿ya? Entonces, este factor hormonal por el cual se estimulan las catecolaminas nos ayuda en las situaciones de estrés, a estar alerta, ¿ya? Pero existen casos que se produce hipertensión por estas catecolaminas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas que viven en el tercer mundo, perdón, en primer mundo, como sea Europa, Estados Unidos, siempre están sometidos a situaciones de estrés. Sufren de hipertensión arterial por esta causa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos fármacos beta bloqueantes. Entonces, fármacos beta bloqueantes que son utilizados por los cardiólogos, como, a ver, cuál conozco aquí lo que tenemos, por ejemplo, en Tarija, que utilizan mucho los cardiólogos, son los beta bloqueantes selectivos, como ser atenolol, esmolol, ¿ya? ¿Qué son? Porque selectivos, porque actúan a nivel de los receptores beta 1. Entonces, si actúa a nivel de bloqueando los receptores beta 1, ¿qué van a producir? Ustedes ya saben fisiología. Si bloqueas los receptores beta 1, ¿ah? Claro, no va a actuar la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces me va a bajar la frecuencia cardíaca y por lo tanto me baja la presión arterial, ¿ya? Igualmente utilizan por ejemplo, aquí tenemos también al labetalol. Este labetalol tiene actividad alfa bloqueante, o sea, bloquea los receptores alfa 1 y alfa 2. Este labetalol es muy utilizado, por ejemplo, en quirófano, porque tienen ampollas, muy utilizado por los médicos intensivistas, ¿ya? Para bajar la presión arterial, porque es alfa bloqueante. Si es alfa bloqueante, Rivas, ¿dónde va a actuar? ¿Ya? ¿Qué receptores? Alfa 1 y alfa 2. ¿Dónde se encuentran estos receptores? A nivel de los vasos sanguíneos, específicamente en las arteriolas, ¿ya? Y a nivel de las pequeñas venas. Entonces va a producir vasodilatación, por lo tanto igualmente va a bajar la resistencia periférica y me va a producir bajada de la presión arterial, ¿ya? Entonces igual aquí una serie de medicamentos, igual tenemos no selectivos, selectivos y con actividad alfa bloqueante. Pero lo que tenemos aquí en Bolivia, atenolol, bisoprolol, igual he visto, y después
después el lavetador y el carvedillo, también el carvedillo. Esos son medicamentos que tenemos aquí. ¿Ya? Pero esto es para que vean cómo funcionan estos medicamentos si usted conoce la fisiología. La angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, primero hemos hablado de las catecolaminas, ahora de la angiotensina 2. El año pasado, cuando ustedes llevaban fisiología, ustedes saben que la filtración del plasma se lleva a nivel del glomérulo renal. ¿Qué es el glomérulo renal, Andrea? No, es una neurona, una unidad funcional. ¿Lo que qué? ¿Cómo está formado el glomérulo renal? ¿Cómo? Ya. Ultrafiltrado. ¿Y cómo estaría formado, Aline? ¿Ah? Como ustedes saben, el glomérulo renal es un ovillo de capilares. Entonces, este ovillo de capilares, como vemos aquí, tiene una arteriola eferente y una arteriola aferente. Por la arteriola aferente ingresa la sangre, se ultrafiltra y sale por la arteriola eferente. Entonces, también existe un sistema tubular, donde está el tubo contorneado proximal, la asa de Henle, descendente, ascendente y el tubo contorneado distal. ¿Ya? Entonces, a nivel del tubo contorneado distal existen células, ¿ya? Las cuales van a formar, y igualmente a nivel de la arteria aferente existen células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que junto a las células del tubo contorneado distal forman la mácula densa, ¿ya? Entonces esta mácula densa es un receptor, ¿ya? Entonces esta mácula densa que la detecta la concentración de sodio y cloro, ¿ya? Entonces, cuando existe una hipotensión, menor llegada de sangre a los riñones, ¿ya? Entonces va a haber menor concentración de sodio y cloro a nivel de los túbulos, ¿ya? Entonces, esto es captado por la mácula densa. Entonces, al ser estimulada la mácula densa, las células yuxtaglomerulares van a secretar la renina. Esta renina es secretada a la sangre y va a unirse al angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, ¿dónde es producido? Este ya visto el año pasado. Es producido en el hígado. Y este angiotensinógeno convierte a la renina en la angiotensina 1, que es un decapéptido. Esta angiotensina sigue circulando y se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, la cual es producida ¿dónde? En las células de los capilares pulmonares y la transforma en angiotensina 2, que es un octapéptido. Esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor que entonces va a producir una vasoconstricción a nivel de las arteriolas y de las pequeñas venas. Por lo tanto, me va a aumentar la resistencia periférica, la cual aumenta la presión arterial.
Igualmente, esta angiotensina 2, como vemos aquí, va a actuar sobre la glándula suprarrenal para así producir la secreción de la aldosterona. Esta aldosterona que va a ir a actuar sobre el riñón. ¿Qué produce la aldosterona a nivel del riñón? Va a provocar la retención de sodio. Entonces, este es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Pero nos interesa aquí la angiotensina 2, ¿por qué? Porque aumenta la presión arterial. ¿Cómo? Provocando vasoconstricción a nivel de las arteriolas y las pequeñas venas, aumentando la resistencia periférica, por lo tanto me aumenta la presión arterial. Antes de pasar esto, existen libros, ¿ya?, que dicen que estas células juxtaglomerulares se encuentran tanto en la arteria aferente como en la arteria eferente. Entonces todo esto y la mácula densa, como vemos aquí, se encuentra, estas células de la mácula densa se encuentran a nivel del tubo contorneado distal. Entonces, la secreción de la renina se daría tanto en la arteria aferente como en la arteria eferente. Pero hay otros libros que solo mencionan que, como vemos aquí, estas células juxtaglomerulares solo se encuentran en la arteria aferente. Si ustedes encuentran algún artículo actualizado de dónde específicamente, si está tanto en la arteria aferente como en eferente, o solo en la aferente. Eso, si lo pueden investigar, excelente. Bueno, ahora igualmente tenemos otras hormonas que también actúan, ¿ya? Por ejemplo, la vasopresina. ¿Cuál es la vasopresina? ¿Dónde se produce? ¿Dónde? En el hipotálamo. En el hipotálamo. La vasopresina también es conocida como hormona antidiurética. Pero, como saben, la hormona antidiurética, ¿cuál es su función? Se oponen a la diuresis. Se oponen a la diuresis. Pero también es conocida como vasopresina porque actúa a nivel de las arteriolas produciendo vasoconstricción. Por lo tanto, me va a aumentar la resistencia periférica y por lo tanto me va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, por eso puse aquí, en caso que haya hipotensión, una hipotensión marcada, ¿ya?, entonces se estimula el hipotálamo para que se produzca mayor vasopresina. Esta vasopresina es secretada por la neurohipófisis, pasa a la sangre y va a llegar hacia las arteriolas produciendo vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica para que haya aumento de la presión arterial. ¿Qué tenemos también? El sistema calicreína cinina. Entonces, por ejemplo, cuando existe hipotensión, ¿ya?, entonces dice que hay como una maceración de la sangre, lo cual estimula a que se forme el sistema, la hormona calicreína y cinina, esta cinina que se encuentra a nivel de la alfa-2 globulina, lo cual va a estimular a la producción de la bradicinina, ¿ya? Entonces, esta bradicinina me produce una vasodilatación arteriolar. Igualmente tenemos a las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, ya tengo la prostaglandina 2,
la prostaglandina E2, las cuales, como sabemos, las prostaglandinas se producen a nivel del endotelio. ¿Ya? Entonces, cuando se produce, ¿qué van a hacer estas? Relajan la musculatura lisa de la arteriola. ¿Ya? Entonces, estas serían otras por las cuales se regula la presión arterial. Regulación de la presión arterial a largo plazo. Entonces, esta regulación a largo plazo se produce en semanas y meses, la regulación de la presión arterial. Entonces, una es la diuresis de presión. Cuando existe una presión arterial aumentada, esta presión repercute sobre los riñones, entonces aumenta la presión glomerular. Y al aumentar la presión glomerular, más o menos 60 milímetros de mercurio, dicen que aumenta la filtración del plasma, del ultrafiltrado. Por lo tanto, va a aumentar la diuresis. Pero para que se regule la presión mediante este método, tiene que ser entre semanas y meses. Por eso es a largo plazo. Igualmente se produce una natriuresis de presión. O sea, que por el aumento de presión va a haber igualmente una mayor excreción de sodio. Y esto, como saben, el sodio arrastra agua. Por lo tanto, igual se va a regular la presión, pero igualmente es a largo plazo, entre semanas y meses. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo cómo se regula a corto plazo mediante la intervención del sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, gracias a los vasoreceptores y quimioreceptores. Luego tenemos a los receptores de la aurícula derecha, el reflejo de Banvich, la inhibición de la hormona antidiurética y la secreción del factor natriurétrico auricular. Entonces, esta es la regulación a corto plazo. A medio y largo plazo es una regulación hormonal. Catecolaminas, angiotensina 2, ¿qué más nombramos? Vasopresina, sistema calicreína, cinina y las prostaglandinas. Y por último, a corto plazo, diuresis de presión y natriuresis de presión. Entonces, ya hemos descrito la regulación de la presión arterial mediante estos tres factores. Ahora, vamos, para que vean, hemos estado estudiando, hemos visto, ¿no? Las arterias de gran calibre, como la aorta, qué funciones tiene, las de mediano calibre, hemos visto cómo funcionan las arteriolas, qué función importante tienen en la regulación de la presión arterial. Y ahora vamos a pasar a los capilares sanguíneos. Como vemos aquí, miren, las arteriolas se van a continuar con las metaarteriolas. Y estas metaarteriolas se continúan con los canales preferentes, los cuales van a dar lugar a los capilares verdaderos. Entonces, para que puedan ver estas arteriolas, una característica muy importante es que tienen
músculo liso en sus paredes. Por lo tanto, se produce una vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica, aumentando la presión arterial. En las metaarteriolas existe menor cantidad de músculo liso en sus paredes. ¿Ya? Estas metaarteriolas. Y se comunican, se continúan con unos capilares, ¿ya? Estos capilares que son de mayor calibre, que es el canal preferencial. Y este canal preferencial da lugar a los capilares verdaderos, donde ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, o sea, el paso de oxígeno y los demás nutrientes hacia las células. ¿Ya? Aparte, se caracterizan por tener esfínteres precapilares, como vemos, estos esfínteres precapilares. Igualmente existen esfínteres postcapilares, los cuales están mirando hacia las vénulas. Entonces, ¿qué pasa aquí? El flujo de la sangre a nivel de los capilares es intermitente, o sea, no es continuo, ¿ya? Entonces, el flujo aquí, por las metaarteriolas, por el canal preferente, es intermitente. Entonces, depende de qué? Del requerimiento de oxígeno de las células. Cuando las células requieren oxígeno, entonces se abren estos esfínteres precapilares para que la sangre pase a los capilares verdaderos. ¿Ya? Y de este modo, ahí, aquí, como vemos, en los capilares solo están formados sus paredes por el endotelio. ¿Ya? Y por lo tanto, va a pasar oxígeno, van a pasar los nutrientes, como ser hidratos de carbono, lípidos y proteínas necesarios para la producción de ATP, ¿ya? Oligoelementos, etc. Todos los nutrientes que necesitan las células. Y las células van a entregar CO2, hidrógeno, urea, creatinina, para que pase hacia los capilares y sea devuelto por la sangre venosa a las vénulas, venas, y nuevamente vaya hacia, mediante el sistema venoso, hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende para que se produzca el intercambio gaseoso? Depende del requerimiento del oxígeno de las células. Si no existe requerimiento de oxígeno, la sangre está pasando de la arteriola, metaarteriola al canal preferencial y nuevamente vuelve al sistema venoso. Es por eso que el flujo es intermitente. Si hay necesidad de oxígeno, recién se abren los esfínteres precapilares para que la sangre pase a los capilares verdaderos y recién se produzca el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la estructura de un capilar? La luz del diámetro del capilar, o sea, su luz, es de más o menos 4 a 9 micras. Por ejemplo, es donde van a estar los glóbulos rojos. ¿Ya? Tiene 4 a 9 micras. En cambio, el espesor de la pared del capilar, ¿ya?, es de más o menos 0,0 micras. ¿Ya? Y otra característica muy importante es que existen uniones de hendidura, ¿ya?, a nivel de los capilares. Estas uniones de hendidura son diferentes dependiendo qué tipo de tejido sea. Por ejemplo, a nivel cerebral, estas uniones de hendidura
están bien apretadas, se podría decir, y pasan pocas sustancias y están formando la barrera hematoencefálica. En cambio, a nivel de los músculos, estas uniones de hendidura son más abiertas para que así pasen mayor cantidad de sustancias y nutrientes que necesita el músculo. En cambio, por ejemplo, a nivel del hígado, estas uniones de hendidura están mucho más abiertas porque los hepatocitos están en contacto con la sangre, ¿ya? Y existe el gran paso de sustancias como ser carbohidratos, lípidos, proteínas, oligoelementos, ¿ya? Para que se produzca el metabolismo a nivel hepático. En cambio, a nivel intestinal, estas uniones de hendidura son intermedias entre las hendiduras del hígado y de los músculos, porque igual aquí existe gran llegada de sustancias como hidrato de carbono, lípidos, proteínas, oligoelementos, etc. Una diferencia muy importante son los capilares del glomérulo renal. Este ovillo de capilares dice que en vez de tener uniones de hendidura, el ultrafiltrado se produce por medio de la célula endotelial. Existen como poros que atraviesan la célula endotelial, ¿ya? Entonces, para que se produzca el ultrafiltrado a nivel del riñón del plasma. Difusión de las sustancias del intersticio de la sangre y viceversa. Entonces aquí hay dos fenómenos que están pasando cuando se produce la difusión de las sustancias del intersticio de sangre y viceversa. Entonces tenemos la difusión y la filtración. La difusión es cuando las moléculas de líquido y sustancias disueltas entran en los espacios del líquido capilar e intersticial. Esta difusión, como sabemos, se produce a lo largo de la membrana bilipídica, ¿ya? En cambio, la filtración es un proceso en el cual el líquido sale por el extremo arterial del capilar y retorna a la circulación por el extremo venoso. Entonces, miren, aquí tenemos la filtración. Entonces, el líquido sale por un extremo arterial, llega al intersticio y retorna por un extremo venoso. En cambio, la difusión, como sabemos, se produce a lo largo de la membrana celular. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se produzca la difusión? Uno, tenemos la liposolubilidad, otra tenemos la diferencia de concentración y otra la hidrosolubilidad. La liposolubilidad es cuando se produce la difusión de los elementos a través de la membrana bilipídica, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos pasan por aquí? Pasa el oxígeno, pasa el CO2, el alcohol y los anestésicos. Este oxígeno va a pasar de los capilares al intersticio. En cambio, en el intersticio se encuentran las células. En cambio, el CO2 pasa del intersticio al capilar, porque tiene que ser eliminado, tiene que pasar del capilar a las venas para ser eliminado por la respiración. En cambio, el alcohol pasa del capilar al intersticio, va a actuar a nivel de las células. Igualmente que los anestésicos van del capilar al intersticio. Diferencia de concentración, como ya vimos en la primera parte, por diferencia de concentración, pasa del lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. A eso se refiere. Y la hidrosolubilidad
Entonces, esta hidrosolubilidad se hace mediante la permeabilidad del agua. Como sabemos, el agua tiene un peso molecular de 18 y tiene una permeabilidad de 1. Entonces, mediante esta se calcula la hidrosolubilidad de las demás sustancias. Entonces, como sabemos, el agua tiene canales específicos por donde pasa, ¿ya? De los capilares al intersticio. Luego, ¿qué pasa? Luego del agua, en segundo lugar, pasa el sodio y el cloro. Aquí está su peso molecular y su porcentaje de permeabilidad. Está después del agua. Luego tenemos la urea, la glucosa, ¿ya? Por si acaso la urea pasa de la célula a los capilares. Célula, intersticio, capilares. La glucosa pasa de los capilares al intersticio. Lo mismo que la sacarosa. La inulina, tenemos también la mioglobina, que igualmente va del intersticio al capilar. Luego tenemos la hemoglobina y por último la albúmina. Entonces, este es el factor de hidrosolubilidad. ¿Quedaremos aquí? Sí. Porque vamos a ver mañana esto. Regulación de los sustancias por control de la presión. ¿Ya? Importante saber esto, porque si no entienden, para el año cuando lleven fisiopatología, no van a entender por qué se producen los edemas. ¿Qué son edemas?